Se desea determinar si algunas de las siguientes variables influyen en los ingresos de una compañía comercializadora de café. Determine cuál de las siguientes opciones no tiene relación o tiene poca relación con la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, si mira, por aquí tengo algo que se llama efecto y causal, ¿cierto? Esa variable dependiente, ¿cuál es? La de efecto. Ok, efectivamente la de efecto. Entonces, la de efecto va a ser una variable dependiente y las variables independientes van a ser las variables causales. Entonces, en nuestro modelo estadístico, lo que vamos a revisar es cómo estas variables independientes influyen en esta variable dependiente. Y miren que lo que nos está pidiendo es identifica cuál de estas variables no tiene o tiene muy poca relación con esta, ¿cierto? Entonces, si yo les digo en este momento, chicos, ¿cuál tiene poca relación? ¿El estrato histórico, el IPC, el PIB o el gasto por consumidor? ¿Cuál creen ustedes que tiene poco efecto? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Piensen en lo siguiente, yo quiero saber cuál de estas variables no influye o influye muy poco en los ingresos de una compañía. ¿Cuál creerían ustedes, si yo les pregunto así como así de estas variables, cuál creerían ustedes que influiría menos en los ingresos de una compañía entre todas estas? El estrato, no. El El, IPC, no. el estrato, Ah, el IPC, cierto, pero uno digamos que está muy como a lo que uno cree, ¿cierto? O algo así, pero no hay una forma como muy clara de definirlo, ¿cierto? Entonces, para eso se utiliza una herramienta bastante poderosa, sí, sencilla, pero poderosa porque es un primer paso. Y esa herramienta se llama coeficiente de correlación, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar precisamente ese coeficiente de correlación. Yo voy a coger estas tablas, ahorita las usamos, estos pasteles que hay por acá, ya más que por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a conseguir yo a dónde voy a encontrar ese coeficiente de correlación? Lo voy a encontrar en análisis de datos y ahí en coeficiente de correlación. Y para usarlo, vamos a tomar algunos datos importantes. ¿Listo? El primer dato importante es siempre tener la variable de efecto en la primera columna de la base de datos. ¿Listo? La segunda es tener como mínimo 4 variables causales, ¿cierto? En la medida de lo posible. Todas las variables, y esto sí es claro, deben ser cuantitativas. Y 4, siempre debemos tomar los títulos, o como llama Excel, los rótulos de cada variable. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es ese coeficiente de correlación? ¿Cierto? Ese coeficiente de correlación básicamente eh, son unas medidas estadísticas, unos números que nos van a medir esa relación que existe entre dos variables, ¿cierto? Entonces básicamente me va a cuantificar o me va a indicar la fuerza de la relación entre dos variables, la fuerza y la dirección. ¿Y a qué me refiero con fuerza y dirección? La fuerza hace referencia a qué tan ligadas están esas variables, qué tan relacionadas están, y la dirección hace referencia a si es inversa o directa, ¿cierto? Una relación inversa, es decir, en que una variable sube y la otra baja,
y una relación directa en la que las dos variables suben o las dos variables bajan. Y se indica con números que van desde -1 hasta 1, ¿cierto? Siendo -1 y 1 las relaciones perfectas, una inversa y una directa. El -1 es la relación más fuerte inversa y el 1 es la relación más fuerte directa. Y por lo tanto, siendo el 0, que es el punto medio entre las dos, el peor resultado, que es que no existe ninguna relación. ¿Listo? Eso es básicamente el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a revisarlo, ¿cierto? Vamos a utilizar esta rutica. Me voy por acá a datos, análisis de datos. Y en análisis de datos voy a buscar por acá coeficiente de correlación, ¿cierto? Y le voy a aceptar, él me va a abrir esto y me va a decir, listo, ¿cuál es la entrada? ¿Qué voy a seleccionar entonces? Voy a seleccionar todas las variables de mi estudio, ¿cierto? Voy a seleccionar absolutamente todas las variables, cumpliendo estas condiciones. ¿La variable de efecto está en la primera columna? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No, ¿Y ese no. año Sí, qué? profe. ¿Y el año qué es? No son. No, no está. El año es una variable de efecto, una variable causal, ¿qué es eso? No, es un dato. Es un No, dato. ninguna de las dos no es una variable. Ok. Es una variable causal, no. Mm, depende. Depende, ¿cierto? En algunos Sí, de sí. estos proyectos, algunos de ustedes pudo haber usado el año como una variable. No, no siempre es lo más recomendable, pero se puede. El año en este caso no está cumpliendo la función de una variable, simplemente es algo que describe los datos, ¿cierto? Es un dato ahí que es simplemente para darle sentido a la información, para decir que esta información es recopilada en 2014 y está aquí abajo en 2015. Pero este año no cumple ninguna función como variable, no es ni variable causal ni variable de efecto. Entonces no me afecta que esté aquí, porque yo solo voy a tomar las variables. ¿Listo? Entonces voy a tomar mis variables. ¿Las tomo desde dónde? ¿Desde efecto o desde este nombre? Desde efecto. ¿Segura? No es necesario. Él ya va a entender que el defecto es el primero, la primera ¿Eh? columna. Tampoco, porque el coeficiente de correlación no tiene en cuenta cuál es la variable de efecto y cuál es la variable y cuáles son las variables causales. ¿Cierto? Porque entonces en la primera columna ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, efecto y causales son simplemente nombres que describen la variable. Es algo similar al año, ¿cierto? Está ahí para describir, pero no es como tal la variable lo que necesito. Entonces, yo lo que voy a tomar es simplemente los nombres de las variables, ¿cierto? Y los datos de esas variables. Entonces, miren que no seleccioné el borde, simplemente seleccioné lo que está acá adentro, que es lo que me interesa, lo selecciono todo. Y él me va a decir, los datos o las variables están agrupadas por columna o por fila, en este caso por columna, ¿cierto? Y hay rótulos en la primera fila, sí, señor. ¿Listo? Y me va a decir, listo, ¿dónde quiere que le ponga la información? Como siempre, la recomendación es la información, colóquenla en la misma hoja. ¿Listo? Y le vamos a dar aceptar y él va a hacer esto de acá. Esto acá entonces es una matriz, ¿cierto? Una tablita de coeficientes de correlación. Y vamos a ver entonces cómo se interpreta esa información que hay ahí. Regálame un segundo. Ponemos esto un poquito más bonito para que no esté tan feo. Agrandemos esto un poquito más. Listo. Esto es por acá. Listo. Ahí más o menos. Listo. Entonces, lo primero que van a observar es que aquí están todas las variables y aquí también. Aquí están de izquierda a derecha y aquí de arriba a abajo, ¿cierto? Ingreso por actividad ordinaria con ingreso por actividad ordinaria. Están de primeras. Luego estrato histórico y así sucesivamente. Quiero que observen que lo coge en el orden en que yo lo ponga.
Si yo ingresos por actividad ordinaria no lo tuviera aquí, sino que lo tuviera en la mitad, entonces estaría aquí en la mitad, ¿cierto? Eso es básicamente. Ahora bien, ¿por qué es conveniente colocar esa variable de efecto o esa variable dependiente en la primera columna? Porque al colocarla en la primera columna, yo sé automáticamente que los resultados que yo tengo que revisar son estos de aquí. Cuando yo no utilizo la primera columna, los resultados están un poco más complejos de entender, es un poquito más complejo. Entonces, por facilidad, esto sería lo ideal, ¿cierto? Los resultados que yo voy a analizar van a estar en la primera columna porque mi variable de efecto está en la primera columna. ¿Listo? Sí, Entonces, aparte porque ella va mostrando pues como el resultado de cada relación entre una y la variable de efecto. efectivamente, eso es lo que hace esta tablita. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Yo tengo cada una de las variables y en la tablita me va a mostrar cómo se relacionan con las otras variables en la intersección entre las dos. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que si yo tengo aquí ingresos por actividades ordinarias en esta columna y a mí me interesa saber cómo se relaciona con el IPC, que es este de acá, entonces yo voy a arrastrar los dos, ¿cierto? Y donde se juntan los dos, ese número es el resultado de esa relación. Entonces, básicamente sería esta es la relación de ingresos por actividad ordinaria con el IPC. ¿Es claro cómo se observa esa relación? Sí, Sí. Básicamente la relación va a ser la primera columna, que es ingresos por actividad ordinaria, y, y, y el número, mejor dicho, de la relación va a estar dado por el número que esté justo en la primera columna al frente del nombre de cada variable. Entonces la relación con estrato histórico, 0,89, con IPC, 0,029, con PIB, menos 0,94, con gastos, menos 0,62. Es relativamente fácil, ¿cierto? Leer esta tablita de esta forma. Entonces, ahí ya tenemos nuestros coeficientes de correlación. Falta entonces cómo analizarlos, ¿cierto? Y para eso está esta tablita de acá, que es como un pastel, para que revisemos cómo analizar esa información, ¿cierto? Pues la voy a poner por acá. Entonces, sucede y acontece, a ver, coloquémosla por acá abajito. Y esta acá, pues es otra forma simplemente de representarlo, pero no, es más completa esta que hay acá. Entonces nos están pidiendo cuál de las variables tiene menor relación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comenzar a analizar en esta tabla esos valores que nos arrojó ese coeficiente de correlación. Entonces, comencemos por el primero, el estrato histórico. ¿Cómo es la relación del estrato histórico con los ingresos por actividad ordinaria? Según esta tabla, díganme ustedes. El valor es 0,88. La relación sería directa pero muy baja. ¿Sí? sería positiva alta. Positiva alta, efectivamente. La relación sería positiva alta y está indicada aquí. Esa variable estaría justo acá. Segundito. Coloquemos la por acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primero que es el estrato histórico. Ahora vamos por el IPC. ¿Cómo es la relación del IPC? Positiva muy baja. Positiva muy baja. ¿Listo? ¿Es para todos claro por qué? Sí, profe, sí, señor. Perfecto. Entonces la del IPC es positiva muy baja. Coloquémoslo por acá. Cualquier otro color. Listo. Ahora vamos con el PIB.
Ahí sí sería negativa muy alta. Negativa muy alta, efectivamente. Y por último, Y por último, gastos por consumidor. ujú, Que no veo, no veo en la tablita. yo te libero la visual. ¿Listo? ¿Cuál sería? Esa justamente, la negativa moderada. Ujú, efectivamente. ¿Listo? Sería una correlación negativa moderada. Entonces, chicos, como pueden ver, pues es bastante sencillo, ¿cierto? Simplemente es como tener la información y a partir de ella, pues analizar. ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿cuál es la que tiene la relación más baja o la menor relación? La del, la del PIB. La del, la del PIB, ¿segura? La menor relación. Sí. Correlación positiva baja. Negativa muy alta. Ok. Esa del estrato, no. ¿Seguros? La más baja. Correlación positiva alta. Correlación positiva baja. O la de. Esa, la de. La La del última. IPC. La del IPC, La del PIB. la del PIB. Pero qué es esto, Dios mío santo. Adivinando, no, es que así no. Pues que la más baja, Sí, la correlación más baja. siendo positiva, es la del IPC, sí. Ok. Entonces, sí, eso es así. Es Eso que es uno así, tiene, ¿cierto? es que uno tiene en la cabeza el concepto de que, ay, no, es que baja negativa, ¿cierto? Pero Obvio. acuérdense, y es importante, aprovechando pues la confusión, ¿cierto? Sí, Es porque yo importante que pues, por entiendan mirar. Ujú. que el coeficiente de correlación, los casos más altos e ideales son 1 y -1, porque acuérdense que yo les dije que también da dirección. Ese menos, ese 1 o ese -1, ¿cierto? Ese menos, lo único que me está indicando es la dirección de la relación, ¿cierto? Que es una relación inversa, pero no me está indicando que es más bajo. ¿Listo? Entonces, el valor más bajo siempre va a ser el que es más cercano a 0. ¿Listo? Ok, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, yo cojo toda esta vaina acá. Esto también. Más esto. Dale un segundo. Vamos todo esto para acá. Listo. Entonces, pues sí, efectivamente la que tiene la relación más baja es, sin lugar a dudas, el IPC. Listo.